Bueno, mi nombre es Alejandro Duque Mejía. En este video hablaremos del conocimiento. Netamente, ¿en qué aspecto? Vamos a hablar de que si para la época mercantilista la acumulación de metales preciosos era la riqueza, hoy en pleno siglo XXI, ¿por qué se habla que la verdadera riqueza es el conocimiento? Entonces, basándonos en las 9 reglas de von Hornig que aplicó en la época mercantilista para incentivar la importación de metales preciosos y desincentivar la exportación de estos mismos precisamente para generar la acumulación. Entonces vamos a hablar de unas reglas, de unas características de una economía de conocimiento que sería totalmente aplicable para esta época y cómo esta ayuda al crecimiento económico de un país, de una nación, en fin. Bueno, entonces entrando en materia, tenemos claro que en la época mercantilista la riqueza era solamente la acumulación de oro y plata. Tener oro y plata y acumulados era rico. Entonces vamos a hablar del conocimiento en el siglo XXI y cómo es esto de riqueza. Para llegar al conocimiento tenemos que hablar primera parte entonces de la mano de obra. De la mano de obra, ese factor de producción, sabemos que la mano de obra es un factor de la producción, ese factor de producción que era el indispensable primero desde antaño y cómo este se volvió capital humano. Esta transformación de mano de obra a capital humano creo que es indispensable para llegar al conocimiento. Pues ¿cómo se genera esto? Cuando pasamos de mano de obra hablamos del obrero, hablamos del factor de producción homogéneo, susceptible a cambios, en fin, pero cuando lo pasamos a capital humano le estamos inyectando a esa mano de obra, le estamos inyectando educación, capacitación y esa primera palabra, educación, esa es la indispensable para llegar a hablar de cómo el conocimiento es la riqueza del siglo XXI. Entonces, entrando en materia de este tema de educación, quisiera citar al pensador español Antonio Escotado, que él nos habla de que un país, por ejemplo, un país no es rico porque tiene diamantes, porque tiene petróleo, un país es rico cuando tiene educación. Y él nos da dos ejemplos. Él nos dice, por ejemplo, que entonces educación significa que aunque uno pueda robar, uno no roba, que aunque uno vaya a un restaurante y uno sea el que vaya a pagar, obviamente uno da las gracias y que cuando le traen a uno la factura uno vuelve a dar las gracias, que eso es educación, que cuando un país tiene eso, un país es rico. En consecuencia, la educación es conocimiento y él se enfoca mucho en esta parte, que aunque no nos vamos a centrar en esta parte en el video, pero lo quiero citar. Él se enfoca mucho en el respeto por las demás personas y eso ¿de dónde viene? Viene de la educación. Entonces, al haber visto lo importante que es la educación, que la educación es una parte que se le inyecta entonces a la mano de obra, como es la capacitación, como es que se supla su salud y su nutrición y que tengan una experiencia laboral para que se vuelvan capital físico, el capital humano, qué pena. Entonces, al volverse capital humano, ya entonces hablamos también de la especialización del trabajo. Entonces, aquí ya estamos hablando de los cimientos de donde nació el tema de conocimiento por parte de cada persona, porque entonces al fin y al cabo la educación, ¿a qué se aplica? Se le aplica a las personas, ya las personas aplican conocimiento. Hoy en día está tan fuerte este tema del conocimiento que, por ejemplo, ya somos capaces de aplicar conocimiento a las máquinas y hay autores que dicen que en un futuro no muy lejano el humano, la persona va a tener que, que entrenarse para hacer actividades de ocio y así pues obviamente en meras de buscar la felicidad, la libertad financiera, pero que se dedique solamente a actividades de ocio, pues las máquinas van a hacer todo el trabajo. Pero entonces no nos vayamos tan lejos pues hasta decir que el conocimiento es aplicado por la misma máquina, sino hoy en día como el conocimiento es la riqueza. Entonces, hoy se valora demasiado el conocimiento por ejemplo, las personas que hacen prestación de servicios, están prestando sus conocimientos y les pueden llegar a pagar mucho, más que la persona que labra la tierra, que el que pega adobes, que el que hace que produce un bien físico, por decirlo así. El conocimiento, como dicen, como se ha escuchado mucho, el conocimiento es poder. Como se ha escuchado que las personas que tienen dinero, que tienen armas y los que tienen conocimiento son los que tienen el poder. Entonces, tener conocimiento sí, es riqueza prácticamente y aparte es un factor, pongámoslo como un factor que, que se puede intercambiar y no se va a acabar, porque entonces el conocimiento, entonces vos querés saber de este tema y puedes después estudiar sobre otro tema, entonces ya sabes de los dos temas, entonces tenés más conocimiento y así va subiendo, va subiendo. Entonces, ¿qué produce riqueza? La riqueza la producen las formas de capital. Por ejemplo, entonces las máquinas
Entonces el capital físico, que aprovechemos que hablé de capital físico para entrar en esto, las máquinas como producen, generan riqueza, la tecnología, la mano de obra, cuando se habla netamente del obrero, todo eso, como produce, genera riqueza. Pero entonces hoy en día, por ejemplo, el ingeniero, el ingeniero por su educación y habilidades produce riqueza. El médico genera riqueza también gracias a sus conocimientos. Entonces, debido a la educación que adquirieron estas personas, implicando que para poder adquirir esta educación hicieron unas inversiones, se puede hablar de que su conocimiento y sus capacidades son son capital humano, como lo dije previamente. Entonces son un capital que produce, que genera riqueza. Bueno, quiero volver a algo muy importante, que cuando hablé del obrero, del que pega adobes, no quiere decir que estas personas no tengan conocimiento, ojo. Es más, ¿qué hablamos cuando hablamos de conocimiento? La capacidad que tengan estas personas para aplicar lo que hacen, ese es el conocimiento. Y más para enseñar. Entonces, cuando las personas están en capacidad de pasar ese conocimiento, tranquilamente pueden ganar más dinero. Hablemos específicamente de un salario, pueden ganar más dinero que ellos mismos aplicándolo en el conocimiento. ¿Me hago entender? Entonces, pasándole el conocimiento a otras personas, pueden cobrar por esto, por enseñar, y esto puede valer más que la misma mano de obra de ellos. Entonces ahí es donde hablamos que el conocimiento es la riqueza del siglo XXI. Mira, vale más, ellos ganan más por pasar sus conocimientos que por aplicarlos directamente. Entonces aquí ya empezamos en materia fuerte de que el conocimiento es la verdadera riqueza del siglo XXI, que se paga por conocimiento. Entonces en este desarrollo, o sea, ya pues podemos poner muchos ejemplos, podemos hablar de cuánto valoran hoy en día el conocimiento, de que eso es lo que están buscando las naciones, de lo que quieren incentivar, que quieren inyectar educación, que en fin. Pues entonces como Von Hornig habló de 9 reglas, nosotros vamos a hablar aquí de unas características de una economía de conocimiento. Entonces supongamos que la economía se basa en el conocimiento, que esto es lo que más queremos. Entonces aquí vamos a hablar de unas reglas y las vamos a empezar a enumerar. Entonces, número 1, la economía. Entonces vamos a hablar de características de una economía si se basara en el conocimiento. Entonces, característica número 1, aquí la economía no estamos hablando de escasez, como es la definición empírica de la economía. Entonces esto no es una economía de escasez, sino que se vuelve una economía de abundancia. A diferencia de la mayoría de los recursos, la información y el conocimiento pueden compartirse y crecer y no acabarse, que es lo que hablaba anteriormente. Si uno quiere estudiar un tema, después volverse experto en otro, y entonces ya sabe 2 temas, un tercero, entonces ya tiene 3, cuarto y así, y todo a través del tiempo y pasar esos conocimientos. Bueno, característica número 2 de una economía basada en el conocimiento. La localización se pierde totalmente. Cuando hablo de localización, ¿de qué se habla? Cuando uno crea bien físico, lo crea en un lugar. Entonces, al ser de conocimientos y con la buena implementación de las tecnologías por medio de las redes, se podría entonces incentivar, aprovechar más aún la globalización para pasar bienes y servicios, para pasar educación, todo a través de en línea. Entonces ese efecto localización no digamos que se pierde, porque también vamos a necesitar de esos bienes, pero entonces se disminuye mucho. Bueno, característica número 3, las leyes, los aranceles, los impuestos, las barreras se vuelven más difíciles de aplicar en una economía de estas. ¿Por qué? Por ejemplo, en la educación, bueno, hay leyes para que rigen la educación, pero entonces, por ejemplo, los impuestos al conocimiento, exigir a quién transmitirle conocimiento y quién tenga conocimiento, se vuelve más difícil. Entonces esto se disminuye. Entonces en temas de barreras también disminuiría en la economía, pues hablando específicamente en ese tema, porque obviamente lateralmente se van a producir los bienes que siempre se han hecho, y para eso sí existen pues sus aranceles, todo el cuento. Característica número 4, el conocimiento, la información, todo lo que estamos generalizando aquí fluye cuando la demanda de esta es alta y las barreras que hablé anteriormente son bajas. ¿Qué quiere decir? Por eso es que los países, por ejemplo, bueno, hablemos de los tercermundistas que incentivan tanto la educación, porque los primermundistas tienen la educación, pues yo diría que casi que resuelta, y no es una de las preocupaciones, la tienen muy organizada. Pues entonces estos países que se enfocan tanto en desarrollar educación, ¿por qué? Por eso mismo. Entonces se vuelve un país demandante de educación, y al haber esto, entonces el conocimiento fluye.
más personas producen conocimiento, esta pasa a pensar de esta manera, aquella de otra, y todo esto va generando ideas nuevas, y ideas nuevas que producen al fin y al cabo riqueza, sea personalmente o para un bien común o social. Quinta característica, gracias al conocimiento, los bienes y servicios que ya teníamos se pueden mejorar, o incluso de los que no implementan conocimiento ahora pueden implementar conocimiento, porque entonces se están actualizando las ideas, se está mejorando lo que se ya tiene, lo que ya se tiene, qué pena. Entonces todos estos bienes y servicios que no contaban como de un proceso de conocimiento ahora se le puede aplicar para que mejoren, para que hagan un mejor, para que terminen siendo un mejor producto, para que terminen haciendo una mejor labor en la sociedad. Entonces vemos cómo entonces una economía que se basa en el conocimiento en sí es para avanzar. Y no hablo de avances tecnológicos, porque entonces, por eso mismo, supongamos que ya hay tecnología, pero sobre esa tecnología se pueden aplicar nuevos conocimientos que van a mejorar eficiencias, eficacias. Entonces todo esto repercute en una renta mayor, por ejemplo, en una empresa. Entonces todo es riqueza. Bueno, sexta característica. Ahora metámonos por el lado del precio, como para tener, como Von Hornig tuvo sus reglas, nosotros estamos haciendo unas características y pues como entrar en cada tema. Ahora entremos por el tema del precio. Entonces, por ejemplo, en una economía basada en conocimiento, ¿qué pasaría con el precio? El precio sería muy dependiendo del contexto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando se implementa la educación gratuita, aquí qué precio habría. Pues la idea es que todos adquieran educación, pero si el nivel es más avanzado de conocimiento y por ejemplo alguien está en el sector de la contaduría y trabaja por prestación de servicios con su conocimiento, obvio lo va a cobrar más caro, lo puede cobrar de tal manera que viva de este sustento. Entonces el precio del conocimiento sería muy relativo, dependiendo de qué conocimiento, de a qué público es dirigido. Entonces el precio varía mucho dependiendo. Y finalmente la séptima característica de la que vamos a hablar en este video es lo que ya había, como en lo que intenté hacer una introducción en esto, que es el capital humano. Capital humano y las competencias que tenga este son indispensables para una economía de conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que ya habíamos hablado. O sea, esto se basa en las personas. El conocimiento lo vamos a aplicar a las personas. ¿Qué, qué piensa uno con esto? Que entonces es lo que hay que incentivar, y la verdad todos los países y naciones quieren hacer, crear educación, incentivar la educación, que las personas se eduquen, porque es que al tener educación se va a crear conocimiento, se van a crear personas capacitadas, capaces de salir al mercado y estar en plena competencia. Entonces el capital humano como séptima característica de las características que estamos dando es el indispensable. El capital humano es el indispensable para generar conocimiento. Bueno, entonces como conclusión, ¿qué podemos decir? Entonces básicamente que las economías, y hablando de economías me refiero a los países, a las naciones, deben incentivar la educación mucho, porque es que aquí es donde van a hacer el conocimiento, y no cualquier educación, porque obviamente en la historia de la humanidad han existido personas malas de pensamiento, subcorruptas, en fin, con un alto nivel de conocimiento, pero la idea es que este conocimiento lo tengan las personas guiadas con una buena educación, como el ejemplo que dimos con el pensador español. Así usted pueda robar, no roba. Si usted va en el metro y se choca con esta persona, disculpe, y se chocó con la otra, qué pena. Así, así se pase el vagón chocándose, todo dijo disculpas. Eso es educación, y la educación es conocimiento, y el conocimiento es riqueza. Ahora bien, la economía mundial tiende a que la población reciba un mínimo por una actividad de intercambio. ¿Esto qué quiere? A cambio de subsistir. ¿Esto qué quiere decir? Que las economías se van a volver sociales, de labores sociales. No van a ser economías de enriquecimiento. Las personas van a transmitir los conocimientos para que las máquinas hagan el trabajo. Se van a dedicar a labores de ocio, que es lo que debemos aprender a hacer, porque si nosotros vemos cómo corre el pensar de la humanidad, es todos hagan lo que lo haga feliz, lo que le dé libertad, que tenga tiempo. El tiempo es el factor que no recuperamos y el más preciado que tenemos. Entonces las economías van a tender a ser sociales, no de enriquecimiento, sino sociales, a trabajar por algo que nos gusta, a cambio de obviamente
pero con lo que podamos subsistir y hasta ahí. Y que sean labores sociales, vamos a trabajar en meras de la sociedad. Eso es lo que pienso finalmente con todo este tema. Muchas gracias.